buena investigación periodística generalmente empieza con una pregunta y es lo que ocurrió con este material especial que vamos a presentar con Freddy Valenzuela. Una pregunta, Freddy. Sí, muchísimas gracias, Sani, María Teresa y a la teleaudiencia. Hoy les presentamos el segundo episodio de nuestra investigación que tiene que ver con estas perforaciones que tienen las columnas del centro de Asunción, pero específicamente cierto tipo de columnas. ¿Y por qué cierto tipo de columnas y no todas las columnas del centro? Eso nos llevó a la pregunta de cuándo ocurrió esto, de qué revolución de la historia paraguaya se refieren estos balazos o estas columnas recibieron esos balazos. Para responder a esa pregunta teníamos que saber quién puso las columnas en el centro de Asunción, para qué las pusieron, en qué año las pusieron. Y esa respuesta está muy fuertemente ligada a una concesión que había hecho el Estado paraguayo en 1910 al señor Juan Carecio para que implemente en nuestra ciudad capital el primer servicio de tranvía eléctrico, la generación de energía eléctrica a través de una usina a vapor y el alumbrado público. Y eso se empezó a hacer en 1912. Este es el documento donde consta claramente cómo es que se dio esa licencia para que pueda operar este señor Juan Carecio y pueda implementar este servicio. La Compañía Americana de Luz y Tracción se llamó aquella empresa que instaló estas columnas. Ojo, estas columnas tienen más de 100 años. Encontramos que una de ellas, por ejemplo, fue fabricada en 1906 en Inglaterra. Ahí justamente está. Es una pequeña cajita de metal que está al costado de la Plaza Comuneros, en donde figura el año de fabricación de esa columna. 1906. 1912 fue plantada en el centro de Asunción. En el 1913 empieza el primer servicio del tranvía. Este material que presentamos hoy justamente habla de eso, del origen de estas columnas, y hablamos con gente de la ANDE. ¿Por qué la ANDE? Porque la ANDE se convirtió, aquella compañía de Compañía Americana de Luz y Tracción en 1948 pasó a ser la ANDE como la conocemos, y es justamente quien administra y tiene hoy día ese lugar como museo, ese lugar donde funcionaba la usina eléctrica en Paraguay, allí en Sajonia. Y bueno, ¿les parece si compartimos el material? Por favor. Adelante, por favor. Vamos a ver. La pregunta que inspiró este material de investigación histórico-científica fue: ¿cuándo se produjo o se produjeron los enfrentamientos armados que dejaron imborrables marcas en estas macizas estructuras metálicas? En el microcentro de Asunción existen diferentes tipos de columnas. Estas son octogonales y estas de cemento. Ninguna de ellas presentan impactos de bala. En cambio, estas otras columnas circulares, ubicadas en los sectores más antiguos de la ciudad, están marcadas a balazos. Según la ANDE, las columnas octogonales de metal fueron construidas en la vieja usina del barrio Itaputapunta de Sajonia desde mediados de los años 60 para la distribución de la energía eléctrica producida por la nueva represa Acaraú, y las de cemento son estructuras bastante más modernas. Entonces, ¿cuándo fueron instaladas estas columnas? La respuesta nos permitiría saber cuándo ocurrieron los impactos de bala. Tras recorrer prácticamente cada una de las columnas del microcentro, encontramos nuestra primera pista. Esta cajita de metal, adherida a la estructura de una columna, ubicada sobre la calle República y Río Upané, a un costado de la Plaza Comuneros, fue determinante. En ella encontramos los datos que nos permite decir que estas columnas fueron hechas por la empresa General Electric Company de Inglaterra en el año 1906. Entonces, estamos hablando de que estas columnas tienen 119 años desde que fueron fabricadas. Pero ¿cuándo fueron instaladas en nuestro país y para qué? Esa respuesta la encontramos en la primera concesión que un gobierno paraguayo dio para la producción de energía.
En 1910, el Congreso de la Nación autorizó a la empresa Compañía Americana de Luz y Tracción a la construcción de una usina eléctrica a vapor, la instalación de alumbrado público y la implementación del tranvía eléctrico. Históricamente, en noviembre de 1910, el Estado paraguayo le concesiona este servicio de generar energía eléctrica, de hacer un trazado eléctrico y el transporte eléctrico a través de tranvía a un profesional, el ingeniero Juan Carosio, era un italiano. Este señor, Juan Carosio, vende la concesión en el año 1912-1913 a una empresa, a unos capitalistas que se conformó en Londres, Inglaterra, que se llamaba la Asunción Tramway. La Asunción Tramway, durante la administración de la Asunción Tramway, fue la que se inauguró el servicio de transporte a través del tranvía en junio de 1913. Dicha planta generadora funcionaba en Itaputapunta. Esta antigua instalación sigue casi intacta desde aquel día que dejó de operar y la energía eléctrica pasó de ser generada a fuel oil a hidroeléctrica. Hoy día esta antigua construcción es el Museo Histórico de la Ande. Desde allí salían las líneas del tendido eléctrico, siguiendo las vías del tranvía. El diseño de aquellas primeras columnas es exactamente igual a las que se encuentran sobre la calle Presidente Franco. Una antigua publicación de finales de 1911 del periódico Los Principios da cuenta de un artículo periodístico sobre el tranvía. En ella se puede leer que el 1 de enero próximo se iniciará la primera instalación en las inmediaciones del puerto. Con este dato podemos inferir que las columnas del centro de Asunción fueron instaladas en 1912 y por ende las estructuras fueron baleadas en contiendas que ocurrieron posteriormente.